Buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy buenas. La tertulia es un momento en el que nos reunimos para contarnos las vidas y milagros, los chismes, los dimes y diretes y demás. Y siempre con una finalidad, conocernos más. El ser humano, fíjense, de todos los animales, que somos unos cuantos, que vivimos en el mundo, en el globo terráqueo, probablemente el único que tenga un sistema sofisticado de comunicación es precisamente el hombre. Y es el que menos lo usa, porque vemos la comunicación que hay entre los peces, la comunicación que hay es curiosísima, interesantísima. Las abejas en Austria hace ya por lo menos 50 años, 50, 60 años, descubrieron que tienen un lenguaje en base al sol, en base al sitio donde están, allí se van comunicando. También nosotros nos comunicamos a través de la radio, a través de la televisión, a través del pensamiento, a través de un montón de cosas y demás. Y vamos a comunicarnos hoy, creo que es la primera tertulia que tenemos vía Zoom, estamos en el aire y llevamos ya por lo menos un año y medio, dos años llevamos ya. Llevamos 21 años en la radio, 2 años en el Zoom. Al paso que vamos, no a ver quién nos eche mano. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy? Pues mire, hay un montón de temas, pero estamos empezando el año. Y siguiéndole un poco el ejemplo al Papa Francisco. Papa Francisco hace unos años, ahora como 3 años, instituyó el Domingo de la Palabra. Es el tercer domingo del año. El domingo de la palabra, que es dedicado a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, que es la que vamos a estar usando todos los días del año, de aquí al 31 de diciembre, que ya quedan menos días. Estamos a 12, 13 de diciembre, de enero, 14, día 14 de enero, 365 menos 14 son 354. 354 días tiene este año. Así que hay que aprovecharlos, hay que ver cómo los vamos aprovechando, cómo los vamos viviendo, cómo los vamos, pues eso, haciendo realidad en nuestra vida. Y he pensado ver el mundo del Nuevo Testamento y el mundo del Antiguo Testamento, porque el ser humano se desarrolla en unos contextos muy peculiares y muy particulares. Entonces, el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, las circunstancias van a ser las que van a primar en muchas cosas. Vamos a entender la palabra de Dios porque está dirigida a una comunidad concreta, en un espacio geográfico histórico concreto, que va a influir el hombre es él y sus circunstancias en la forma de acercarnos a Dios, de acercarnos a cada uno de nosotros. Vamos a ver, vamos a empezar la presentación. Síntesis. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué mundo de Babilonia? El pueblo de Dios empieza a entrar en la historia cuando va prisionero, va al exilio en Babilonia. Babilonia es Israel, Jordania, Siria, el Líbano, Irak, parte de Irán, es el mundo de la Babilonia, que después se va a dividir en pequeños estados, hasta que en el siglo XV, siglo XVI, la invaden completamente los musulmanes y acaban en una zona musulmana hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Pero es esa zona del mundo. Luego, el mundo político, para entender un poco el mundo político en el cual se mueve el Nuevo Testamento, la Biblia sobre todo, pero el Nuevo Testamento es el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que le da una configuración, una forma Por ejemplo, una cosa muy curiosa del Imperio Romano. Quizás muchos de ustedes han visto en estos días el entierro del Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI estaba puesto en una caja, en un catafalco, en la puerta de la Basílica de San Pedro, vestido de ornamentos para celebrar la Santa Misa, y vestidos de ornamentos rojos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué rojo si normalmente los ornamentos de difuntos son morados? Eran negros hasta el Concilio Vaticano II. Después del Vaticano II se pasaron al color morado. ¿Por qué rojo? Porque es los zapatos rojos. ¿Por qué? Porque es el color de las solemnidades que usaba el Senado romano. Es el juego de colores. El juego de colores en la Iglesia de Occidente es el rojo para el martirio y el sacrificio de Cristo, es el color por ejemplo, del Viernes Santo.
el blanco es la alegría de la resurrección, la vida, el morado color de penitencia, color de oración, color de, pues, de penitencia y de difuntos, y el azul, el azul es muy curioso. El azul solamente tenían el privilegio de usar el azul España, Portugal y las colonias de ambos países. ¿Por qué? Porque el color azul lo establece el Papa Pío IX, Pío IX, en 1854, cuando crea el dogma, define el dogma de la Inmaculada Concepción dedicado a María. María nació, vivió y se murió sin pecado original. Entonces, para alabar a María, el azul. ¿Quiénes podían usar el azul? Solamente los sacerdotes pertenecientes al Imperio Español, al Imperio Portugués. Después ya se ha extendido por muchos sitios y ya no se da tanta importancia a los colores. Pero los colores es un código de lenguaje. Yo recuerdo cuando era niño, cuando moría en el barrio alguna persona mayor, los ornamentos y la caja del muerto eran negras. Cuando era un niño que no había hecho la primera comunión todavía, era blanco. Y se ponían angelitos y se cantaba el Gloria, porque un ángel más había entrado a la casa del Padre. Bueno, el Imperio Romano nos ha condicionado en muchas cosas. El mundo cultural es el helenismo, el mundo griego. El mundo griego con su pensamiento, con sus estructuras. Por ejemplo, el mundo griego, la iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento le debe mucho al mundo griego. Ellos fueron los que escribieron en griego todo el Nuevo Testamento, los que la Biblia se difunde cuando está traducida, la traducción de los 70. El pensamiento del alma, el concepto de cuerpo y demás, es más que judío, más que hebreo, es griego. Entonces hay que conocer el helenismo para ver, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces vamos a ver algunas notas por encima. El mundo religioso, el paganismo y el judaísmo. Aquí el paganismo es cualquier religión que no sea el judaísmo. El judaísmo es cualquier religión que no es el paganismo. Bien, vamos entonces a ver el mundo del Nuevo Testamento. Vamos a repaso. División hasta el año 900, o sea, estamos hablando de 3000 años de historia. Es verdad que el mundo del Antiguo Testamento se prolonga más o menos desde que empieza hasta que llega desde Abraham hasta Benedicto XVI, vamos a ponerle así, o hasta el Papa Francisco, han transcurrido un promedio de 5000 años. Los 2000 primeros años pues son un poco posibles, leyendas, hipótesis, por ejemplo, el saber leer las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Moisés recibe el mandato de sacar a los judíos del mundo egipcio, el faraón se opone, etc. Entonces vienen 10 grandes calamidades, 10 grandes plagas. ¿Que sucedieron una detrás de otra? No. Probablemente pasaron en un lapso de 10 a 20 años que se dieron esos fenómenos que después cuando los leen dicen, Dios nos quiso liberar por esto. Por ahí hay, por ejemplo, hay una plaga que es la muerte de los primogénitos. Pues, ¿qué pudo ser? Pues alguna epidemia de alimentación, alguna contaminación. Acordémonos que el agua no es potable en muchas circunstancias cuando pasa por la selva, cuando pasa con cadáveres dentro de ella. Entonces pudo haber, de un hecho natural, se puso un sobrenatural. La huida a Egipto, ellos huyen, pero llega un momento en que el agua del Mar Rojo les impide cruzar. Moisés manda a abrir el Mar Rojo y el Mar Rojo se abre. ¿Cómo fue eso? Pues bien, que abrió el Mar Muerto, el Mar Rojo. Primero hay que tener en cuenta que los egipcios, los judíos, cuando salen de Egipto, serían 300, 500 personas, no mucho más. Primero porque no había tanta población como tenemos hoy en día. Hoy en día es el máximo, creo que son 7.000 millones de personas. Cuando los hechos que nos narra la Biblia, habría en todo el mundo, ¿cuánto? 500, 800 millones de personas. Y eso se irían contando mucho y demás. Pero bueno, primero eran pocos. Segundo, hay que partir de un hecho de que Moisés era el comandante en jefe
el guía, el líder que iba sacando al pueblo de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud al encuentro con Dios, al diálogo con Dios, al poder ser libres de profesar su religión. Muchas veces, ¿por qué huyeron? Porque huyeron para poder ser libres para vivir su propia religión. Entonces, la libertad les viene pudiendo hacer en el monte Sinaí sus sacrificios y sus cosas. Bien, Moisés va dirigiendo, sabe que el río, el mar Rojo, 12 horas tarda en bajar, la marea baja, y 12 horas tarda en subir. Tiene un espacio de 6 horas para poder cruzar el Mar Rojo. Entonces, cuando vuelven, cuando la marea ha vuelto de nuevo a su sitio, el mar, ya no pueden entrar los egipcios. Entonces, eso queda en la memoria de ellos. Y van a pasar siglos hasta que eso se ponga por escrito. Y van a haber una serie de tradiciones. Un grupo va a contarlo de una forma, otro grupo va a contarlo de otra, otro grupo va a contarlo de otra. El hecho es este. Dios salva a su pueblo y lo lleva a la liberación. ¿Cómo? Eso ya nos cuentan una historia. Que fue parecida, como dicen los italianos, si no es vero, ben trovato. Si no es cierto, bien se parece. Entonces, eso es lo que ya es en 913, cuando hay la división del reino de Israel. Efraín contra Judá. Dice entonces 722 a.C., caída del reino del norte, Israel, caída del reino del sur, Babilonia, primera deportación, 538 Ciro el persa. Ciro el persa, ¿saben dónde quedaba Persia? Irán. El actual Irán era la Persia antigua, era el enemigo con el cual combaten los griegos, combaten los romanos, combaten los musulmanes posteriormente, era el gran enemigo a combatir en la zona. Entonces Ciro está de buenas con los judíos, Ciro, el rey de Persia, y le habían ido prisioneros, exiliados por más de 50 años, desde Israel hasta las llanuras de Siria. Entonces el rey de Siria, Ciro el persa, les da la libertad y vuelve. Y entonces podemos decir que la historia de Israel comienza en los años 500, después de la liberación además, entra la posibilidad, entra la historia, entra la fantasía, entra la presentación de un hecho se nos presenta para justificar y demás. Pero historia como tal, es fuertemente en esa. De fechas importantes, 420 años, 424 a.C., hasta Juan el Bautista, son 400 años. El periodo del Antiguo Testamento termina con Malaquías. Y de Malaquías a Lucas hay unos 300, 400 años. Luego los griegos, los medo-persas, son los primeros pueblos que entran en Israel, que los libera. Los griegos, la familia de los Ptolomeos y de los Seleucidas, que se van expandiendo, están guiados por Alejandro Magno, que llega a la zona y conquista la India, tomando como base la zona de Afganistán y de Pakistán, y para poder invadir. Y entonces Pompeyo conquista Palestina para Roma, y Herodes el Grande, que es cuando termina, por así decir, el imperio judío, el pequeño imperio judío y demás. Aquí van una serie de mapas. La zona del imperio asirio, que es el más grande, que es prácticamente casi el imperio babilónico, abarca lo que es Egipto, Jordania, Kuwait, parte de Irak, gran parte de Siria y gran parte del Turkmenistán. Entonces el imperio babilónico es otro de ellos, de la forma, vamos a ver, el imperio griego. El imperio griego es el que mayor expansión tiene, porque el imperio griego parte de un principio fundamental. Ya la zona del imperio de Israel había sido colonizada por otros pueblos, y hay un elemento cultural muy importante. Y el griego se va a convertir, aunque es un pueblo que ha sido perseguido, pero se va a convertir en el pueblo intelectual por excelencia. Los romanos usan el latín para la lengua comercial,
y usan el griego para la lengua intelectual. Por eso, tenemos, por ejemplo, que todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Desde la primera, ha habido la teoría que no se ha podido demostrar, porque no hay muchas pruebas y muchas cosas, de que el Evangelio de San Mateo, hay una primera edición en hebreo, en arameo, porque el arameo es la lengua del pueblo, en arameo, y después se tradujo al griego. Pero es una simple teoría que las nuevas investigaciones, las investigaciones más recientes, no la dan por válida. O sea que todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las 14 cartas de Pablo, las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, etcétera, no se me queda ninguna, creo, están escritas en griego. O sea que una versión primera en griego. Es verdad que los textos más antiguos, las copias más antiguas que tenemos del siglo II, siglo III, sobre todo el siglo III y el siglo IV, que hay una mayor tranquilidad, donde las copias han llegado hasta nosotros. Pero lo importante es el idioma, el concepto, y entonces muchas veces es... Yo recuerdo cuando estaba estudiando filosofía, porque todo sacerdote en el currículum, al menos en mi tiempo, en el currículum de estudios que teníamos que estudiar 4 años, un bachillerato de filosofía y pedagogía. Después 4 años de teología. Y entonces en la teología había que estudiar también filosofía, había que estudiar antropología, había que estudiar historia, para ver en el contexto cómo la palabra de Dios se va desarrollando, se va extendiendo, qué es lo que el Señor, los ladrillos, por así decir, que había que leer y que había que estudiar. Pero había sobre todo un concepto muy importante, el concepto del alma, el concepto de Dios, el concepto que son meramente en el cristianismo, son mezcla del mundo, de la teología de judía, hebrea y de la teología griega y del pensamiento griego, que se van elaborando, y así los grandes problemas teológicos que van a discutirse en los concilios de los 1000 primeros años son precisamente sobre el concepto del alma, el concepto de Jesús, el concepto de María, el concepto de la salvación y demás. Pero eso, repito, eso, olvídense de ponernos a estudiar eso. Nos llevaría, pues mire, 8 años de estudios. Yo me tuve que chupar, como aquel que dice, eran 4 años de filosofía, con un grado en pedagogía y en filosofía, y 4 años de teología, con un grado en teología, y después, posteriormente, la maestría en teología, que son 2 años y medio. Para entrar a teología se suponía que uno tuviera un bachillerato en teología, para entrar a los estudios graduados. Y al terminar los estudios de teología, había un examen oral con un tribunal de 3 profesores que hacían escogía 3 preguntas, preguntas al azar. De esas 3 preguntas uno escogía una y tenía 15 minutos para desarrollar el tema que allí hubiera. Y lo único que tenía disponible eran los documentos del concilio y la Biblia. Y entonces, después de eso, cada uno de los profesores tenía 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Y después ahí, ya, si uno había suspendido, pues tenía que empezar de nuevo, otro año, así. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos a dejar de estudios, vamos a dejar de historias. El mundo político, para poder conocer exactamente el mundo del Nuevo Testamento, hay que conocer el mundo romano, el Imperio Romano. Para poder conocer el mundo del Antiguo Testamento, hay que conocer la cultura egipcia, la cultura persa, la cultura siria, la cultura cananea. O sea, hay que conocerlas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Después de los salmoneos son la familia de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el gran benefactor de los romanos en la Tierra Santa, en lo que es en Israel. Es un gran administrador, es un gran político, es un gran constructor, es un gran sinvergüenza también. Había matado hasta a su propia esposa porque los celos y las tradiciones y demás. Entonces se conoce el nombre de Herodes el Grande, que estaba mal visto por el pueblo judío porque él no era judío 100%.
era de la familia de los idumeos. Era una familia de un pueblo, de muchos pueblos que había, de las etnias que había por la zona entre Jordania, Israel y demás. Era Herodes el Grande de su ciudad Arquelao, son hijos de Arquelao, Herodes Antipas, Felipe el Tetrarca, Herodes Agripa, Herodes Agripa II, son durante los 100 años del siglo I, son, están mandando a los Herodes en el pueblo de Israel, en la Tierra Santa. Después, hasta la caída de Jerusalén, después de la muerte de Herodes Agripa, después del 70, son los sacerdotes del templo de Jerusalén los que tienen la sartén por el mango. A continuación, es un esquema que no viene a cuento. El mundo político, Judea, o sea, todo lo que es la Judea, todo lo que es el Israel actual, la Palestina actual, parte del sur de Siria, oeste de Jordania, y sí, y norte, un poco del norte, noroeste de Arabia Saudita, era lo que formaba el gran imperio. Bueno, nunca fueron grandes, pero bueno, se lo creyeron, el imperio judío. Pues podemos clasificarlo de una forma. Entonces, estaban dirigidos por la Judea, estaba dividido, todo el territorio está dividido en pedazos. Primero la Judea, y después la Galilea y Perea, las tetrarquías de Herodes y Antipas, la Traconítide, tetrarquía de Herodes y Felipe. Esta Traconítide viene siendo una parte correspondiente a Jordania y parte de Siria, la parte que abarcaba el imperio del imperio judío. El imperio romano, su legado, cuál fue el legado, cuál fue la herencia que deja el imperio romano en Israel. Gracias a esa herencia se pudo difundir el evangelio más rápido de lo que podemos pensar. ¿Por qué? Pues porque el imperio romano era un imperio muy práctico, y allí donde llevaban la romanización. Y para un imperio la romanización, la comunicación era primordial. Se tardaba menos de un mes en una carta escrita en Jerusalén que llegara a Roma, que ocurre, por ejemplo, se entregaba el correo muchas veces más rápido que hoy en día, porque había las obras públicas, los lugares de entretenimiento, el circo romano, los circos, los teatros, los juegos artísticos y demás y poéticos. Era la implantación de la cultura. Con el legado que es la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 4 al 5, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo para ellos era el cumplimiento de la paz. Cuando, de hecho, el Evangelio de Lucas, creo que nos dice en el momento de llegado, siendo Poncio Pilato, siendo el emperador con el Octavio, vino el nacimiento. Pero bueno, el legado paz y orden, la paz romana, que tenía tres cosas importantes. Seguridad. Había un código de derecho, había un código de derecho romano que todavía se usa en algunos países. Había una serie de estructuras legales que todavía se siguen utilizando. Seguridad, según las carreteras romanas, las vías romanas, por ejemplo, todavía se están descubriendo carreteras construidas hace 2.500, 3.000 años en Italia, en Europa en general. Se estaban construyendo y uno no sabía en realidad cómo esa gente pudo. Por ejemplo, la iglesia del Panteón en Roma, la plaza del Panteón, era un templo a todos los dioses, porque los romanos eran prácticos. Si llegaban conquistaban un pueblo y tenían una religión que no tenían ellos, la agregaban a su santoral, a su libro de religiones, de las cuales el Panteón significa todos los dioses. Bueno, está hecho cuando ellos descubrieron que cuando se construía una casa
un edificio, un acueducto y demás, y se mezclaba, en vez de con arena, con lava de volcán, lava seca y lava ya fría y demás, duraba más. Y duraba más que tenemos que el imperio, la iglesia del Panteón tiene casi 2000 años y está más fuerte que cuando se hizo al principio. Hay una serie de puertos romanos, hay una serie de carreteras, una serie de estructuras que todavía, bueno, el aparatito con que en los campos y en las granjas y demás, con que se mide, pues se pesa el trigo, las papas, el tomate y demás, se llama la romana. Una romana. Una romana es un instrumento hecho con unas cazuelas y unas barras y demás para calcular el peso de las cosas. Acueductos, carreteras, seguridad y religiones. El mundo religioso en romano es muy avanzado, había decaído, pero por eso estaba abierto a otras religiones. La filosofía greco-romana tenía un bonito discurso, pero no satisfacía el alma. La gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. Es una era en la que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos y se convertían en temerosos de Dios. O sea, es un momento en que... Fíjense que en algunos aspectos, cuando me pongo a preparar las reflexiones y demás, y uno ve las realidades de hoy en día, hay mucha similitud con las realidades del mundo romano. El mundo romano había llegado a un nivel educativo altísimo, había llegado a un nivel técnico altísimo, había llegado a una serie de pensamientos filosóficos altísimos, pero le faltaba algo. Andaban en búsqueda de sinceridad, en búsqueda de Dios, en búsqueda de Dios, vamos a llamarle dioses, porque ellos tenían un panteón inmenso, adoraban a cuentos. Era el reciclaje de los dioses griegos, más el reciclaje de los dioses etruscos, más una serie, habían hecho una cocha de religiones que no les satisfacía. Entonces es en el momento en el que viene el mensaje del Evangelio, el momento en el que el mundo bíblico se abre al mundo civil. Entonces es el momento oportuno de la llegada del helenismo. El helenismo de heleno, griego, significa griego. Es una adopción global del idioma griego, de la cultura y de la formación del pensar griegos. Arte, de arquitectura, de comercio, pensamiento social y demás, que se desarrolla sobre todo entre los años 285 al 246, casi 40 años. Después ya es ir viviendo de las rentas, como aquel decir. Una de las grandes aportaciones del helenismo al mundo religioso mediterráneo, al mundo religioso posterior y demás, es la traducción de la Biblia al griego. Hasta el momento del siglo III, siglo segundo y pico, casi siglo III, que se hace, el mundo judío estaba más o menos en paz, había judíos en cuanta ciudad importante había, después de Jerusalén, Alejandría, que era una ciudad construida por Alejandro Magno, Alejandría era el centro cultural por excelencia, Roma, ni se diga, Éfeso, otro tanto. Éfeso tenía la segunda biblioteca más importante de la antigüedad. Entonces, pero empiezan los judíos también a influenciar, a tener influencia. Entonces se dan cuenta el rey de Alejandría de que los judíos tenían unos códigos legales distintos, unos códigos legales que se les había permitido, tomados de la Biblia. Pero la Biblia, el único idioma que estaba escrito era en hebreo y en arameo. Entonces es necesario saber. Es como si un grupo de hispanos, o mejor todavía, están viniendo a Estados Unidos ahora rusos, están viniendo ucranianos, porque están huyendo. Entonces hablan ruso y hablan ucraniano, no hablan inglés. Algunos hablan inglés, por supuesto. Entonces ellos tienen que adaptarse y empezar a traducir al ucraniano, al ruso, al español, los documentos, los libros religiosos y demás. Pero entonces ellos dicen, un momentito,
Ustedes si quieren vivir aquí entre nosotros en Alejandría, teniendo sus propias leyes, teniendo su propia forma de rezar, tienen que hacer una cosa, darnos el libro que ustedes leen para nosotros traducirlo. Entonces se crea una comisión, se crea comisión y siempre es el defecto de muchos sitios, de muchas cosas, una comisión para la traducción de este libro. Entonces se hace la traducción de los 70. Hay una leyenda que fueron 70 judíos que sabían hablar griego suficiente para traducir, los que hicieron la traducción de la Biblia a la habla griega. Que va a ser interesante porque después va a haber peleas entre los judíos después del siglo I al siglo III, siglo IV, va a haber peleas con los cristianos y los judíos por la traducción de la Biblia. Porque se da un caso muy interesante que nosotros aquí podemos entender mejor que en otras culturas, Era judíos emigrantes, judíos de la diáspora, pero eran judíos de la inmigración, que se asientan en lugares de cultura griega, de cultura romana, y allí pues los hijos, pues les pasa como a nuestros hijos. Sus hijos van a la escuela, aprenden inglés, son Pérez, González, Rodríguez, etcétera, hispanos, más hispanos que nada, que hablan el idioma del imperio, el idioma del el latín, y a duras penas hablan el hebreo o el griego de Alejandría y demás. Entonces, ¿qué hacen? Aprenden el griego, aprenden de nacimiento y aprenden también el hebreo, pero con dificultad. Caso concreto, San Pablo. San Pablo es hijo de judíos, hijo de una familia judía farisea. Están metidos en el negocio de las tiendas de campaña, pero tiendas de campaña no para irse de camping. Recuerden que el sistema de hoteles no se inventa hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Y lo tenemos ahora en plenitud y demás. Entonces, las caravanas de comerciantes iban 2.000, 3.000, todos en caravana. Que al llegar a la noche había que poner el campamento en algún sitio para poder comer, para poder dormir, para poder bañarse, donde había agua, ¿me entiende? Entonces, en tiendas de campaña, sillas para los camellos, para los caballos, etcétera. Entonces, la familia de Pablo, de Saulo, pues Saulo tiene dos nombres. Saulo es su nombre que él usa en el mundo judío, Saúl. Y Pablo, Paulus, es el nombre latino, el nombre del latín. O sea, San Pablo, Saulo es el mismo, uno en griego y otro en latín. Bueno, empiezan a hablar entonces se necesita una traducción. Y la traducción del griego es hecha por los Pablo, es hebreo de hebreos, escribió en griego. Utilizaba ilustraciones griegas, atletas, boxeo, galardones. Ejerce su ministerio en Grecia, en Éfeso y en Asia Menor, Turquía. O sea, las grandes ciudades en las cuales el final muere en Roma y muere ajusticiado como eran ajusticiados los ciudadanos romanos, cortándole la cabeza. A un ciudadano romano no se le podía crucificar, porque esa era la sentencia de muerte para los esclavos, para los extranjeros, y Pablo era romano de nacimiento. Juega con las dos ciudadanías y con la religión. Pablo debate en el Areópago con los estoicos y epicúreos. Los estoicos es interesante, es un movimiento, tanto estoicos como epicúreos son dos movimientos que se desarrollan en el siglo II, siglo III antes de Cristo y fuertemente en el siglo I, II y III después de Cristo. Un lazo en los 500 años. En los estoicos son aquellos que dicen que la perfección viene por aguantar todo lo que venga encima. No quejarse, no llorar, sufrir, ser fuerte con el sufrimiento y demás. Comer lo menos posible, beber lo menos posible, lo único lo necesario y se acabó. Y ese estoicismo, usan la palabra, acuñan la palabra del estoicismo, aguantar el dolor, aguantar el hambre, aguantar la sed,
es parte de la perfección. Y los epicúreos eran lo contrario. Decían que la perfección llegaba con la satisfacción de todos los sentidos, del gusto, del tacto, del habla, del dormir, de las relaciones sexuales, de todo, o sea, todo aquello que satisface al organismo es camino de la perfección. Que también tienen, si vamos a coger, tanto unos como otros tienen, pero esas fueron las dos grandes filosofías y religiones que estaban desarrollándose en el mundo romano en el momento en que Pablo se tira al mundo romano a predicar el Evangelio. Por eso Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría, y eh, la sabiduría para ellos era tener satisfacción de todo el organismo, de todo si tenemos el gusto, el sentido del gusto, el sentido del sueño, el sentido del sexo, el sentido que darle a funcionar. Y los otros, epicúreos y nosotros, no. Uno jartarse a comer, a beber y a tener relaciones, y es la perfección. Y el otro es no comer, no beber, no tener relaciones, es la perfección. Entonces con ellos viene el intermedio, que es Pablo. Eso nos dice en la primera carta a los Corintios, nos dice que los griegos buscaban sabiduría y el mensaje de la cruz era locura para ellos. Las ciudades tenían sus elecciones, derechos, debates, deportes, teatros, sindicatos, etc. Pero el poder lo tenía el emperador de Roma. O sea, cada ciudad era una especie de estado que tenía unas normas, bueno, tenía pues una cosa que conocemos hoy en día, la Constitución. La Constitución romana pues vamos a ver, el mundo religioso, por tanto, era el contexto religioso pagano, panteísmo greco-romano, o sea, todos los dioses de la religión griega se juntaron con los dioses de la religión romana. Algunos tienen distintos nombres, pero es el mismo dios. Otros por si acaso, no, para que no se queden, pues eso, como les diría, molestos, hay un templo para todos los dioses, el templo del Panteón. El Pantheos, todos los dioses. Ese es después se va a convertir en la iglesia de todos los mártires y actualmente se llama la iglesia Santa María de los Mártires. ¿Quién mejor testigo del amor de Dios que aquel que ha entregado su vida por el Evangelio? Bien, panteísmo greco-romano, adoración del emperador. Para ellos el Dios presente, ellos no andaban con elucubraciones, que si vino, que si no vino, que si no puede venir, que si... No, el emperador, hoy tenemos un buen emperador, tenemos un buen Dios. Mañana tenemos un mal emperador, tenemos un mal Dios. Pero el emperador había que adorarle como si fuera un Dios. Ahora, existen también las religiones del misterio, las religiones mistéricas, aquellas que nos dice que después de este mundo hay otro mundo. Es el mundo del Hades, el mundo de la desgracia es el mundo que está en la parte de abajo de la tierra. Por eso se llama el infierno, inferis, lo que está debajo del mundo. Entonces, hay esas religiones del misterio, nos va a llevar a la adoración de lo oculto. No vemos a los dioses, pero sentimos sus efectos. Las filosofías pues van a darse una serie de filosofías muy importantes, que todavía algunas de ellas siguen presentes entre nosotros. El platonismo. El platonismo es la filosofía que desarrolla Platón, Sócrates y Platón, pero sobre todo Platón es el que la pone por escrito. Para él el cuerpo es una cosa que molesta. La perfección, la santidad está en el alma, en el sentido del alma, en el sentido de lo demás no sirve para nada. Por eso el amor platónico es el amor del cerebro. O sea, yo pienso, yo hago, pero sobre todo con el pensamiento, no nada con tocar. El alma es lo que importa. Entonces, según Platón, el ser humano vive en la perfección y de repente comete errores en esa perfección y lo mandan a la tierra por un X número de años hasta que se purifica y puede volver al mundo perfecto del platonismo. Esta filosofía va a influir grandemente en el desarrollo del cristianismo. Por ejemplo, San Agustín
es un gran pensador platónico. San Agustín es curioso. San Agustín es a Platón lo que Santo Tomás de Aquino va a ser a Aristóteles. ¿Qué quiero decir con esto? San Agustín presenta el cristianismo en esquemas mentales platónicos. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII va a presentar el cristianismo en las grandes cosas del cristianismo en la filosofía aristotélica. Es el tomar de las líneas de pensamiento lo que es factible, lo que es posible, lo que es beneficioso y demás. El gnosticismo es la filosofía que todavía existe entre nosotros. El gnosticismo es el pensamiento, es lo único que importa. No existe el pensamiento, idea, cerebro. El pensamiento es el gnosticismo. El neoplatonismo es el platonismo remodelado, repensado, repuesto, pero prácticamente viene siendo el mismo. Epicureísmo, como les decía antes, el placer del cuerpo, el placer de la vida, es la perfección. Y el estoicismo es lo contrario. Cuanto más austero, más mejor, para la redundancia, puedo llegar a Dios, puedo llegar a la perfección. Luego hay una escuela cínica, cínica en el sentido de hay que hacer las cosas del momento, las del momento, las otras no importa. Es en el momento hago el bien, en el momento hago el mal, en el momento es el aquí y el ahora. Y el escepticismo es otra filosofía religiosa. Todas estas filosofías tenían una vertiente religiosa, ¿no? Por eso no hay momentos en los cuales no se sabe si es religión o si es teología o qué diantres es esa cosa, ese movimiento. Pero es que prácticamente se mezclan el mundo religioso filosófico, griego y romano, es una mezcla que uno no sabe muchas veces distinguir entre una cosa y entre otra. Y contra ese movimiento religioso es que entra el cristianismo, que se va a contaminar, entre comillas, de platonismo, de gnosticismo, de neoplatonismo, de epicureísmo, de estoicismo, de escuela cínica, de escepticismo y demás. Va a haber mezcla de... Entonces ahí está la importancia de poder conocer nuestro mundo religioso, el Evangelio, la palabra de Dios. Un momentito, por favor. Entonces, por eso es importante el conocer, porque es muy fácil decir la respuesta a la palabra de Dios es el cristianismo, pero espérate, en el cristianismo tenemos muchas cosas de estoicismo, por ejemplo, la vida de los monjes, de los cistercienses, de los cartujos, de los benedictinos, de los jerónimos, es en el fondo un estoicismo. Tiene una parte de estoicismo, hay que sufrir, el sufrimiento es parte de la vida, es parte de la perfección. Nos perfeccionamos, somos santos. Cuanto más pruebas Dios nos manda, más santos somos. En el fondo estamos practicando el estoicismo. O eso, hay que darle placer al cuerpo. Dios nos ha dado, Dios ha creado el sexo, Dios ha creado el gusto por la comida, Dios ha creado para algo será. Entonces hay que vivir eso. No, hay que leer el Evangelio primero, en qué contexto y qué es lo que me dice a mí en cada circunstancia. Ahora, es curioso que todos los razonamientos filosóficos terminan en un tal vez, o sea, no dan una solución específica y concreta de lo que existe y demás. Los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad. Están siempre buscando. Hay una cosa muy importante y muy digna de admiración de tanto el mundo cultural griego como el mundo cultural romano. Están en la búsqueda de la perfección. Y ellos parten de ellos de que parte de la vida no termina con la muerte. No saben cómo explicarlo, pero no terminan. Y la prueba es, como les digo, el infierno es el lugar de las tinieblas, el que está inferior, está debajo. El cielo es el que está arriba, es la luz. Ciego, infierno, tinieblas, cielo,
el cielo es la luz de la verdad. El Evangelio le da la respuesta. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho de carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, en principio, Juan empieza, fíjense, que el comienzo del Evangelio de Juan es el mismo comienzo del libro del Apocalipsis, del Génesis. En el principio, Dios creó el mundo. En el principio era el Verbo. O sea, Dios nos lo representa Juan como la palabra. La palabra. Y por eso, en el fondo, estamos conversando esta noche a las 5 menos 10, más o menos 5 menos 13 minutos, estamos conversando sobre Dios que habla, Dios que se contrapone a una serie de movimientos que son propios del ser humano y son propios de las filosofías y demás. Esto vamos a ver la siguiente. No se puede dejar de lado en la configuración del cristianismo el judaísmo. Es verdad, por así decir, el cristianismo de los primeros 5 siglos le debe mucho al mundo religioso filosófico griego, al mundo religioso filosófico romano y al mundo religioso filosófico judío. Judío que es también islámico, como digo yo muchas veces, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, pero nuestros primos mayores en la fe son los musulmanes. Cuando uno toma lo he dicho, citado en alguna otra ocasión, se cita más veces la figura de María en el Corán que en el Nuevo Testamento. Hay un respeto hacia María, hay un respeto hacia Jesús, hay un respeto a ciertas normas del Evangelio. Por ejemplo, ¿por qué los musulmanes tienen un mes de ayuno y abstinencia? Para que sepamos lo que sufre el pobre que no tiene que comer. Las fiestas son de beneficio del pobre. Que después no las cumplan, pero lo mismo nos pasa a los cristianos. Que tenemos una retahíla de mandamientos, pero una retahíla y doble de pecados entre esos mandamientos. Se creó en la costumbre siglo IV, siglo V, siglo VI, los libros penitenciales. Se ponía, el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Bien. Contra esto, ¿qué es no amar a Dios? No amar a Dios es insultarlo, negarlo, etc. Pero ¿esto qué pecado es? ¿Es pecado mortal? ¿Qué penitencia es? Hay que hacer tantos Padres Nuestros, hay que hacer tanta limosna, hay que hacer tanto ayuno. Pues eso se tarifaba las cosas, como si fuera hacer o no hacer cosas. Cuando el ser de la religión que sea, no es hacer cosas, es vivir el espíritu de esa religión. Si tenemos una religión de violencia, el espíritu será de violencia. Si tenemos una religión de paz y de respeto, va a ser la paz y el respeto hacia los demás. Bueno, nosotros, ¿por qué tenemos que tener en cuenta el judaísmo? Pues muy sencillo. Jesús era judío, María era judía, José era judío, Pedro, Santiago, Andrés, Bartolomé, etcétera, eran judíos. Por tanto, su base fundamental del acercamiento a Dios es una base judía, es una base que nace de toda una tradición de profetas, de toda una tradición de Moisés, de toda una tradición de leyes, hasta el punto que, para no ser tan exagerados, es curioso. En principio, el judío tenía 2 mandamientos: amar a Dios y respetar a Dios, y amar al peregrino, amar al trashumante del desierto, al que va en el desierto solo, ayudarle. Pues Moisés después lo va a estirar eso. Pues, al fin y al cabo, los mandamientos de la ley de Dios son 2: amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Moisés los estira. Si amo al prójimo, ¿quién es mi prójimo mío más importante? Mi padre y mi madre. Aunque mi padre y mi madre han sido unos sinvergüenzas,
pero eso yo no soy quien para juzgar, mi padre y mi madre. Entonces, si yo miento, ¿contra quién miento? Contra mi hermano. Si yo mato, ¿a quién mato? A mi hermano. Entonces, es especificar un poco, aclarar un poco eso. Bien, llegar a un acuerdo, llegar a un agreement, un convenio colectivo de Moisés con Dios y con todo el pueblo. Uno representa al pueblo, que es Moisés, y el otro representa a Dios, que es Dios. Entonces se llegaron a un acuerdo, bien, la ley es esa. Pero hay un momento que somos tan exagerados muchas veces que de 2 mandamientos hicimos 10 y de 10 hicimos 613 mandamientos, 365 positivos. O sea, haz esto. Y los 200 y pico restantes, no hagas esto. Hasta que llega Jesús y dice simplemente, miren, déjense de chaviendas y de cosas. Hay un mandamiento solo, amar a Dios, al prójimo, a sí mismo, hay que saber amar. Entonces, eso va a quedar incluido en el mundo religioso judío, en el mundo religioso cristiano. Por eso las fiestas también son parte de celebrar la vida, de celebrar la creencia que uno tiene. La Pascua, los panes sin levadura, al término de termina la Pascua, el día 21, el mes de abril. Para los judíos empieza, para unas sectas en abril, para otras sectas en octubre. En mayo, fiesta de Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua, aniversario de la entrega de la ley en el monte Sinaí. En octubre, el Tishar, es la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas y de la expiación, fiesta de los tabernáculos, etc. Vamos, pero fíjense que muchas de esas fiestas han pasado a nuestro calendario cristiano. En el judaísmo hay una serie de sectas, una serie de movimientos, como todo grupo humano. Son los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas. Los fariseos eran uno de los separatistas o puritanos del judaísmo. Ellos se encuentran en una situación muy difícil durante el exilio que les prohíben practicar su religión. Entonces, ¿qué hace? Surge un grupo en el cual se aprenden de memoria lo que pide la ley de Dios y hacerlo. De manera que aquel que no tenga libros, que no tenga quien le enseñe, pero con que observe cómo actúa desde que sale el sol hasta que se oculta, cómo actúa un creyente fariseo, es lo que se debe hacer. Entonces hacen las cosas a perfección, pero no es ser judío como ser creyente, no es hacer cosas, es vivir el espíritu de esas cosas. Entonces, por eso, ¿por qué la crítica tan grande de Jesús contra los fariseos? Pues muy sencillo, porque hacían cosas, les importaba un divino lo que significara. Había que hacer esto, pues se hace. Incluso había que exagerar. En vez de hacer un ayuno un día a la semana, se hace 2 días, 3 días. En vez de purificarse de una forma, se purifica de otra. O sea, es hacer las cosas lo más veces posible. Hay que estar vestido de cierta manera. Por ejemplo, se dejan los tirabuzones, se dejan el pelo. ¿Por qué? Porque dice el Levítico que no pase la cuchilla por debajo de tu sien. ¿Qué importa eso? No importa, pero la ley de Dios no es para cuestionarla, es para cumplirla. Los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero poseían el poder político y era el grupo de gobernantes en la vida civil, bajo el gobierno de Herodes. Solo creían en la Torá, la ley de Moisés, eran racionalistas y no creían en lo sobrenatural, negando la existencia de ángeles y de espíritus, y no creían en la resurrección. O sea, es el grupo dominante, el grupo de dinero, el grupo de poder, que lo único que creen son los 5 primeros libros de la Biblia. Lo demás son cuentos. Además, después se acaba muerto el perro, se acabó la rabia. Se muere la persona, se murió todo, no existe más nada. Son los saduceos. Contra ellos va a combatir Jesús. Con los fariseos va a ser contra los que más va a ser las peleas y demás. ¿Por qué? Porque en el fondo los fariseos tienen cierta razón, tienen ciertos elementos de razón, pero la religión no consiste en hacer cosas. Hay que vivir el espíritu de esa religión. Y si hay veces que hay que saltarse a la torera, muchas de esas cosas se saltan. Pero lo que importa en el centro de la religión judía es el hombre, la mujer, la pareja, la familia. Eso es, y cómo viven
desde el respeto y desde la acogida. Y eso es lo que nosotros hemos tomado, el judaísmo, el cristianismo ha tomado del judaísmo. Recordemos que igual que una casa se hace pues levantando la base de abajo y demás, pues la base del cristianismo es, en muchas cosas es el judaísmo, ampliado, sí, de acuerdo, puesto en la fundamental. Lo fundamental para el judaísmo es el amor al prójimo y la búsqueda del Mesías que va a venir en cualquier momento. Lo básico para el cristianismo es el encuentro con Dios, que se manifiesta en el encuentro con el hermano. El ser humano como centro de su creencia. Los esenios, por ejemplo, eran ascetas, eran sobrios y severos de conducta, no daban lugar a la ira ni tampoco usaban los juramentos. Se piensa que fueron escritos, que compartían los manuscritos hallados en Qumran en el Mar Muerto. Es un grupo selecto, es un grupo que viven para la oración, para la meditación y trabajan pues para sobrevivir. Y entonces se van al sitio más áspero del mundo, al desierto del Mar Muerto. El desierto del Mar Muerto es la zona donde se ha encontrado el mayor número de gente, es en Qumran, donde los grados son pues 40 grados, 50 grados, 60 grados en verano. En invierno llegas a 20, 30 bajo cero, pero bien austeros y bien. Estaban esperando la llegada del Mesías. Parece ser que hubo mucho contacto con las primeras comunidades cristianas con los esenios. Se habla incluso de si Jesús fue parte del grupo de los esenios, porque hay muchos puntos de filosofía y de pensamientos muy comunes. Si Juan el Bautista parece ser más posibilidades y demás. En fin, en el fondo es un grupo más que nos ayuda a meditar y a pensar lo que es el cristianismo y demás. Y bueno, nos queda 1 minuto y medio. Yo por hoy no sigo hablando porque, ¿saben qué? Se me acaba la voz. Les deseo que ahora oyendo así deprisa y corriendo no da mucho tiempo a nada, pero mañana o pasado, en el fin de semana, Mark va a editar la presentación y en la página va a estar, ya que quiera alcanzar, estará en su email, pero bueno, solamente les pido una cosa, que recen por nosotros. Es el precio del seminario. Que en esta vida estoy cobrando y pagando y bueno, pues la